Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este día, la nueva criatura en Cristo. Dice la palabra de Dios, vamos a abrir en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo. Nos ponemos en Cristo, estamos en Cristo cuando obedecemos al Evangelio. Cuando oímos el Evangelio, lo creemos, nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados, confesamos a Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Señor, y nos bautizamos para el perdón de los pecados. En ese momento nos unimos a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Somos partícipes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en contacto con su sangre preciosa en ese momento. Y en ese momento la persona nace de nuevo, una nueva criatura. Gálatas 2:20 nos dice la palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nacemos como una nueva criatura. Nuestros nuevos hermanos que se han bautizado, están empezando su vida en Cristo, limpios de todo pecado. Están empezando una vida nueva en Cristo, como lo hicimos los que ya llevamos tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Romanos 6:4 dice la palabra de Dios en Romanos 6:4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vida nueva. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Porque somos, dice la palabra de Dios, sepultados. La palabra bautismo es lo que quiere decir, ¿verdad? Una sepultura en el agua. La palabra bautismo quiere decir sumergir. Es una inmersión. En el mundo la palabra bautismo, ¿verdad?, se ha corrompido. Piensa que la palabra bautismo es ponerle un nombre a una cosa. Piensa que la palabra bautismo es echar agua en la cabeza o en alguna parte del cuerpo. La palabra bautismo es una palabra griega, transliterada, así como se escribe en el griego, se escribe en el español. Bautismo en griego, bautismo en español. Si fuera una palabra traducida, en el griego diría bautismo y en el español diría sumergir. En varias traducciones, bautismo se traduce como sumergir. Pero en la mayoría de las traducciones de la Biblia, bautismo se deja como está en el griego, ¿verdad? Pero la palabra bautismo, eso quiere decir una sepultura, sumergirse en el agua. Somos sepultados, dice, juntamente con Él para muerte por el bautismo. La persona que ha creído, se ha arrepentido, confiesa a Cristo, se sumerge en el agua. Esa persona vieja, llena de pecado, muere al pecado. Se separa al momento de arrepentirse del pecado y muere.
Y una persona muerta tiene que ser sepultada. Nuestro Señor Jesucristo murió, fue sepultado. La persona que se separa del pecado, se arrepiente, es sepultada en el agua también, por el bautismo. Y nuestro Señor Jesucristo resucitó. Cuando la persona sale del agua, nace, resucita como una nueva persona, como una nueva criatura en Cristo Jesús. Juan 3:3. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Lo está diciendo Dios en su palabra. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es a través del bautismo. Por eso es importante el bautismo. Es parte de ese plan de salvación de nuestro Dios. Al igual que el tener fe, al igual que el arrepentirse, que el confesar a Cristo, el bautismo es necesario para la salvación también. Si no, usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Usted no puede entrar en el cielo si no nace de nuevo. Es una palabra clara y sencilla de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario, hermanos, nacer de nuevo, andar en una vida nueva en Cristo Jesús. Nuestros pecados son perdonados, hermanos, al momento del bautismo. Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios perdona nuestros pecados, hermanos. No importa qué tan feos sean esos pecados, qué tan horrible haya sido su vida pasada, Dios lo perdona. Éxodo 2:38 dice la palabra de Dios también. Éxodo 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos hombres ahí en Jerusalén escucharon la predicación del Evangelio. Escucharon quién era Cristo Jesús, lo que Dios había hecho por ellos, y que ellos lo habían matado ahí en la cruz. Por sus pecados había muerto nuestro Señor Jesucristo, y por lo de todo el mundo. Estos, dice el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Les dolía el corazón. Y así se siente uno cuando se arrepiente, cuando se da cuenta que ha pecado, le duele el corazón y quiere remediarlo, quiere hacer algo. Estos varones
Estas personas que escucharon el Evangelio dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué necesitamos para limpiar nuestros pecados? ¿Qué necesitamos para que Dios nos perdone? Esa es la pregunta que usted, amigo, debe hacerse esta mañana. ¿Qué haré? ¿Qué haremos para estar bien con Dios? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El versículo 41, ¿qué hicieron esas personas? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Esas personas que escucharon el Evangelio, que se compusieron de corazón, se arrepintieron y fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Algo maravilloso, hermano, ese día en Jerusalén. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. El versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadió ese día a la iglesia como 3,000 personas. Y cada vez que una persona se arrepiente, ¿verdad?, obedece al Evangelio, se bautiza para el perdón de los pecados, Dios, el Señor, lo añade a la iglesia. Yo no lo añado, ¿verdad?, ni el hermano ni nadie. Es Dios quien añade a la persona a la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios escribe su nombre. Cuando usted obedece al Evangelio, escribe su nombre en el libro de la vida. Eso quiere decir una nueva criatura, hermanos. Empezamos una vida nueva en Cristo. Nuestros pecados son perdonados. Y qué gozo, ¿verdad? Qué alegría que nuestros pecados sean perdonados. Eso con lo que cargamos. A veces solamente Dios los puede perdonar. Hay cargas, hermanos, que nosotros no podemos con ellas. Tenemos que pedir el perdón de Dios. Ser una nueva criatura es ya no andar en tinieblas. ¿Cómo éramos nosotros cuando no estábamos en Cristo? ¿Cómo andábamos muchos en el mundo perdidos? Muchos en el alcohol, muchos en las drogas, muchos en la fornicación. Tal vez unos eran ladrones, otros homicidas, asesinos. Andábamos en las tinieblas, en la oscuridad. No servíamos a Dios. Tal vez otros no eran, ¿verdad?, ni ladrones, ni borrachos, pero no venían a Cristo, no obedecían al Evangelio, no obedecían a la verdad, que es hacer algo bueno. Y dice la palabra de Dios: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado también. 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Ya no andamos en luz, hermanos, al ser una nueva criatura. Hemos dejado el pecado. Hemos dejado esa vida de pecado. Hemos dejado de practicar el pecado. Tal vez volvamos a caer, pero ya no practicamos el pecado. Ya no andamos en el pecado. Ya no andamos perdidos en el mundo. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 11. Efesios 5, 8 al 11. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ya no andamos en tinieblas, hermanos. En otro tiempo, dice el apóstol Pablo, eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y no participen en las obras infructuosas, esas obras que no traen nada bueno. No participen de ellas, sino más bien repréndanlas. Todas esas cosas malas, hermanos, que se hacen en el mundo. No debemos nosotros ser solapadores, ¿verdad?, de esas cosas, ni de las personas que practican el pecado, sino debemos más bien reprender esas obras infructuosas. Al ser una nueva criatura, recibimos la gracia de Dios. Romanos 5:2. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Recibimos la gracia de Dios, hermano. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor, ¿verdad?, de Dios. Un favor que nosotros no merecíamos. La salvación, ¿verdad?, la esperanza de la vida eterna, Él nos la da por su gracia, por amor, ¿verdad? Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 1 Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahí adelantito también, en Tito, capítulo 2, 11 al 13. Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice Tito. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Por gracia, hermanos, nosotros somos salvos. Dios nos da, ¿verdad?, esa gran bendición. El Padre dio a su Hijo Jesucristo para morir por todos nosotros. Él ya hizo el trabajo, ¿verdad?, difícil. Toca a nosotros obedecer al Evangelio y ser fieles hasta el final. Nuestros hermanos que se han bautizado recientemente empiezan la carrera, empiezan la batalla de la fe. Nosotros perseveramos, debemos perseverar hasta el final. Juntos, unánimes, no sabemos el día de nuestra muerte o el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el día del juicio final. Ser una nueva criatura en Cristo, hermanos, nuestra vida cambia. Lo que era importante para nosotros cambia. Muchas cosas que eran importantes, muy importantes para nosotros, cambian. Tal vez dejamos la fama, tal vez dejamos amigos, ¿verdad? Dejamos muchas cosas, prácticas que hacíamos para seguir a Jesús. Nos concentramos ahora ya no en las cosas de aquí de la tierra, sino en las cosas de arriba, en el cielo, las cosas celestiales, en las cosas eternas. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es lo que hemos hecho, hermano, al convertirnos en una nueva criatura. Todo eso que teníamos por importante en nuestra vida lo hicimos a un lado. Y volteamos nuestra vista, nuestra mirada al cielo, a las cosas de Dios. Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo eso lo tengo por basura para servir a Cristo, para servir a Dios. Y vaya que el apóstol Pablo tenía de qué gloriarse, ¿verdad? Hebreo de hebreos, perseguidor implacable de la iglesia de Cristo. Tenía mucha fama de ser perseguidor de la iglesia. Todo eso lo tenía ahora por basura para seguir a Cristo. ¿Qué tiene usted de importante aquí en la tierra que le impida seguir a Cristo? Algo difícil que usted quiera dejar para seguir a Cristo. Reflexione, ¿qué es más importante? Las cosas de aquí en la tierra van a pasar, todo es pasajero. Las riquezas, el trabajo, el dinero, todo se acaba. Pero en el cielo, todas las cosas son eternas. Allá va a estar la vida eterna. Hay dos destinos finales. El cielo con nuestro Dios y el otro, ¿verdad? Destino feo, que nadie queremos ir allá. El castigo eterno. Que Dios nos dice cómo evitarlo. Dios nos dice, hay dos caminos eternos, dos destinos eternos. Nos dice lo que tenemos que hacer o no hacer, ¿verdad? Para ir a cada uno.
Y nos da esa libertad de tomar esa decisión nosotros. ¿Qué le impide usted servir al Señor? Hacer la voluntad de Dios. Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, dice nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que usted necesita será añadido. El 24, versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pone ahí las riquezas, en el griego dice mamón. No poder servir a Dios y al Dios mamón. Es el Dios de las riquezas. Hay dos dioses. El Dios con D grande y un Dios con D chica. ¿A quién sirve usted? Sabemos que el Dios con D chica es el demonio, es el diablo, es Satanás. Y no podemos servir a dos señores. O servimos a uno o servimos al otro. Para ser una nueva criatura, dejamos las cosas del mundo. 1 Juan 2:15. Primero Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo, dice. No améis a las cosas malas, al pecado. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Al ser una nueva criatura, hemos dejado las cosas del mundo. Le hemos hecho a un lado. Somos del mundo, ¿verdad? Vivimos en el mundo. Pero no somos del mundo. No pertenecemos al mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Venimos a ser ahora coherederos de Cristo, hijos de Dios. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos hijos de Dios, hermanos, al nacer de nuevo. Nacemos en Cristo. Somos hijos de Dios y herederos de Dios y coherederos con Dios. Al ser nueva criatura también, Cristo se hace nuestro ayudador. Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer
el hombre. Vean qué bonita, hermanos, bendición al ser hijo de Dios, al ver obedecido al Evangelio, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es una bendición que tenemos al ser cristianos, la ayuda de nuestro Señor que nunca nos abandona. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ahora, como nueva criatura, hermanos, tenemos la seguridad de que podemos superar cualquier tentación. Estamos en Cristo Jesús y podemos superar las tentaciones que nos vengan. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra los hijos de Dios? Nuestro trabajo en el Señor, nuestro trabajo en Cristo, no es en vano. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, como nueva criatura, hermanos, sabemos por qué trabajamos en la obra. Sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que un día vamos a estar en el cielo, que un día vamos a recibir el pago por nuestro trabajo, por nuestras obras, que un día vamos a recibir ese galardón, ese regalo de Dios que no merecemos, por su gracia preciosa y porque fuimos fieles, ¿verdad?, hasta el final. Nuestro trabajo en Cristo no es en vano, hermanos. Hay una recompensa muy grande en el cielo. Muchas bendiciones espirituales y materiales. Pero la principal promesa es la vida eterna en el cielo. Juan 14. Versículos 3 y 4. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tenemos una herencia, hermanos, en los cielos. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Apocalipsis 21:7.
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Tenemos esa herencia, hermanos, como hijo de Dios en los cielos. Apocalipsis 2:10 dice también: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, amigos, cuando uno toma esta decisión tan grande, ¿verdad?, tan importante, de ser cristiano, su vida cambia. Su vida cambia totalmente. Hace a un lado todo aquello que le estorba, todo lo malo que le estorba para servir a Dios. Y poco a poco se va adentrando más y más en la fe, va creciendo su fe, su conocimiento, se fortalece espiritualmente. Y como cristianos, ¿verdad? El nombre lo dice, cristianos, queremos ser más y más como Cristo. Mansos, humildes de corazón, llenos del amor de Dios. Dar los frutos del Espíritu: amor, paz, bondad, benignidad, mansedumbre. Y sobre todo también ser luz para otros. Ser luz para otros que andan en la oscuridad, que andan en tinieblas, que andan en el mundo perdido, que no conocen a Dios. Si alguien esta mañana quiere obedecer el Evangelio, aquí hay agua, ¿verdad? Dijo el eunuco a Felipe: ¿qué impide que yo pueda bautizarme? Él quería rehacer su vida, él quería estar bien con Dios. Él sabía lo que tenía que hacer para que sus pecados fueran perdonados. Y no quiso esperar más tiempo. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo Felipe. Y mandó parar el carro al instante, y ambos bajaron al agua, y Felipe la bautizó. Así que, amigo, le invitamos a obedecer el Evangelio. A nuestros nuevos hermanos le invitamos a perseverar firmes, a perseverar hasta el final. Es un camino lleno de bendiciones. A veces va a haber dificultades, pero tenemos a Cristo como nuestro mediador. Ahora sí usted puede orar a Cristo y Dios le oye. Tenemos esa gran bendición de que Dios escucha nuestras oraciones. Gracias y que Dios les bendiga.